Buena, ¿cómo estás? Vamos a visualizar un poquito un problema y vamos a ver los conceptos que requiere para charlarlo. En realidad no es un problema que tenga algo en particular, pero sí nos va a llevar hacia otros temas, ¿sí? El del auto. Si tenemos un auto que depende de la cantidad de kilómetros que haga, el valor que me va a generar este, en cada caso, ¿no? El precio de cada viaje. ¿Sí? Y lo que dice es que cuando llega a determinado valor, por ejemplo, los primeros 100 kilómetros te salen 7,72. Sí, y si pasas al siguiente, o sea, si son 101 kilómetros, ya te cobra lo siguiente, que sería el 32,5. Sí, y eso va a pasar, cada 100 kilómetros pasa lo mismo, siempre va a ir aumentando, eh, por izquierda se mantiene, por derecha cambia, ¿sí? Y eso genera un concepto que es la no continuidad, el concepto de no continuidad y de límites laterales. Primero, vamos a el concepto de límites laterales. Límites. Sí. Límites laterales es, se me va a dar, por ejemplo, si yo tengo una función, ¿sí? Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y. ¿Sí? El límite me va a decir, el concepto básico que nosotros ya tenemos, que si yo tengo, por ejemplo, acá 2, por decir algo, ¿no? Y por acá pasa una función cualquiera, yo sé que en este rango la función se va a acercar a este valor, a este 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me dicen los límites laterales es que si yo me acerco por derecha, por este lado, ¿sí? Esto sería el límite cuando x tiende a 2. Y lo pongo más arriba, eso significa derecha. La función se va a acercar a este valor que está acá. O sea, la función se va a acercar a 5. ¿Sí? Y si yo me acerco por izquierda, o sea, si yo me acerco por este lado, ¿sí? A x, los valores se van a acercar a este otro que está acá. Esto se va a escribir límite cuando x tiende a 2 y le pongo un menos cuando significa izquierda de la función. En este caso también me da 5. ¿Qué pasa? El concepto de discontinuidad, que es lo que menciona el texto, es como es como un poco bobo, capaz. No hay una definición de discontinuidad más allá de que una función no es no es continua. ¿Sí? La función f, bueno, f, la función f es discontinua en el punto 2 porque no es continua. Entonces, en realidad no hay una característica específica, sino negar la continuidad. Bueno, entonces ahora vamos al concepto de continuidad. Vamos a poner eso acá. Sí. Una función es discontinua cuando no es continua. Suena un poco bobo, pero en realidad así se define. Bueno, entonces vamos a ver cuando una función no es continua. Sí, vamos a borrar acá este ejemplito, porque en este ejemplito capaz que no tiene mucha gracia. Nosotros tenemos que tener, para que una función sea continua, tenemos que tener una serie de características. ¿Sí? A veces se lo pueden puntuar en varios puntos, a veces son 3, a veces son 4, eso va a depender realmente de cómo lo marque la profesora, pero vas a ver que están todos los mismos elementos, ¿sí? Función continua. ¿Sí? Hubiese dejado el dibujito, no, vamos a hacer acá un dibujito para que me quede la idea. Y vamos a poner el concepto de A, ¿sí? No vamos a poner un valor, vamos a poner simplemente una expresión, A. Y de nuevo vamos a hacer una cosa tipo así. No, me quedó muy fea.
una que se marque un poquito más, que es lo que queremos hacer. Así, ahí está, ¿no? Tenemos una función A, y esto va a tener un correspondiente, ¿verdad? Subo acá, y el elemento este va a tener un correspondiente acá. Este va a ser f de A. Sí, la función es f. Como puse f de A, f. Bueno, entonces, concepto que yo tengo que tener para que una función sea continua en un punto. En x igual a. Sí. Primero que nada, que ese punto pertenezca al dominio. Sí. Este punto que está acá, A, tiene que pertenecer al dominio de f. Sí, pues si el punto no pertenece al dominio, si el punto no está definido en la función, no puedo decir que es continuo en ese punto porque no va a tener correspondiente. Sí. Sí. Lo ponemos acá a lo bruto. A pertenece al dominio. Eso es lo que dice esa expresión que está ahí. Eso es lo primero que preciso. Después preciso que existe el límite. Sí. Se puede poner que exista el límite o simplemente se puede poner, que es lo que a mí me gusta más, por ejemplo, es que exista f de A. ¿Qué significa? Que A tenga imagen. Sí. Vamos a poner exista f de A igual... No, igual nada porque ya lo pusimos. Que tenga una imagen, ¿sí? El punto exista, que sea parte del dominio, y que si yo subo, le voy a encontrar una imagen, ¿sí? La imagen que va a tener ahí. Y después, digo, acá se lo puede poner todo junto, se lo puede poner separado, eso depende de la profe, pero es que los límites laterales, sí, que si yo me acerco, lo que habíamos visto antes, si yo me acerco por derecha o si me acerco por izquierda, acá es a más, si me acerco de este lado. Sí, y si me acerco de este otro, es a con el menos arriba. ¿Sí? El concepto de derecha-izquierda es con el más y el menos. ¿Sí? Entonces, el otro concepto que tengo que tener es que los límites laterales, o sea, límite cuando x tiende a por derecha de f, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por izquierda. ¿Sí? Que tengo que tener esos conceptos, que los límites lleguen al mismo valor y además que la solución de que el valor que sea límite para los dos lados sea el f de A. O sea, no solo tienen que cumplir con que den lo mismo, sino que tienen que dar el de arriba. Sí, capaz que lo ponemos en números para que quede un poquito más sencillo de ver. Vamos, suponemos que tenemos acá una grafiquita. Sí, tenemos una función cualquiera. Oh, ahí está. Este valor que está acá se llama 3. Vamos a poner 2 de nuevo. ¿Sí? Y le va a corresponder el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que esta función es continua en el punto 3? Bueno, vamos a ir cumpliendo cada uno de los ítems. Sí, ahora vamos a borrar acá, para que no moleste. Tenemos que ir viendo eso, tenemos que cumplir cada uno de los ítems. Sí. Primera cosa que tenemos que ver, si el 3 pertenece al dominio. ¿Sí? Como esta es una función aparentemente polinómica y el 3 tiene correspondiente, tengo que decir que 3 pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Porque tiene correspondientes. A mí me dan solo el gráfico, no me dan más nada. Después dice que existe la imagen de 3. O sea, si existe la imagen de 3, y sí, existe, ¿no? F de 3 es igual a 4. Estos dos ítems están prontos. Vamos por el tercero. Tengo que poner que los límites laterales me van a dar el mismo valor. Bueno, vamos probando. Bueno, primero vamos a hacer el límite cuando x tiende a 3 por derecha. ¿Sí? Vamos a mirarlo
de este lado. Si yo me acerco a 3 por este lado, los valores van a ir hacia acá y ese valor es cerca de 4. Entonces sí, el límite me va a dar 4. Vamos con el otro ahora. Vamos a probar con el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Eso significa que me acerco desde este otro lado y si yo miro la gráfica, subo acá y voy a ir y me va a dar también 4. Entonces tengo que los límites laterales me dieron iguales y a la vez que coinciden con la imagen. Sí, entonces esto acá me quedó, me significa que el límite cuando x tiende a 3 por derecha de f es igual al límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f. ¿Sí? Y además eso me dio 4. Entonces, como todo esto coincide, yo puedo decir entonces que f es continua, así lo podemos continuar, en x igual 3. Eso sería el concepto de continuidad, ¿sí? Esto funciona siempre. Ahora vamos a la negación. ¿Cuándo no es continua la función? Bueno, cuando no se cumplen alguno de estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, y la más clásica que tenemos nosotros es la que habíamos visto el año pasado, no, en cuarto. Sí, la función racional, esa es la más clásica, sí. Ponele que, vamos a hacer acá el dibujito de una función racional, sí, era aquella que tenía parábolas, que era por ejemplo así y así, ¿no? Y había una parte acá que no había nada, que era vamos a ponerlo que vale 2. No sé si se ve, espero que se vea. Ahí vale 2. Vamos a ponerlo con negro. Exacto. Entonces, esta es una de las discontinuidades que nosotros estamos más acostumbrados a ver. Y es la que tiene, la que, por ejemplo, vimos en cuarto, o cuando hayan visto estos elementos. Bueno, primero, vamos a separar acá de nuevo. Entonces, ¿por qué es la más básica? Y porque lo primero que falla es esta parte. ¿Sí? El punto no pertenece al dominio. ¿Sí? Como el punto no pertenece al dominio, o sea, 2 no está definido, cuando yo defino esta función, digo que el dominio de la función son los reales menos el 2. ¿Sí? Cuando ya el punto no pertenece al dominio, no pasa ninguna parte de la curva por allá, ya digo que no es continua. Esta es la más clásica. ¿Por qué? Porque no va a existir imagen tampoco, porque por ahí no pasa nada, y los límites laterales no van a ser iguales, sino van a dar un número. Eso es un concepto que también es importante. Cuando hablo de que los límites laterales sean iguales es que me tengan que dar un número. Sí, porque ¿qué pasa? Ponerle que esta función, en vez de agarrar para acá abajo, hubiese ido así. ¿Sí? Si mi función fuese así, los límites laterales van a tener la misma expresión, ¿no? Por derecha de la función va a ser más infinito y por izquierda de f también va a ser más infinito. ¿Qué pasa? Infinito no es un número, sí, es un concepto matemático. Entonces, que me quede así no significa que la función sea continua. Sí, me tiene que dar un valor específico. Entonces, el caso más clásico de una función no sea continua es esta. Después, otro caso es el que vimos en el ejercicio. Vamos a hacer uno que no sea tan marcado. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, de nuevo, o para acá, y vamos a tener una función que haga así, y de repente haga así. Ahí está. Esa es la función. Así, así
no, más abajo. Esta es la función y esta acá tenemos una flechita. Y este valor que está acá es 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos así como un circulito es porque sí tiene dominio, sí. Tenemos que el dominio de la función, perdón, que es que 5, x igual 5, pertenece al dominio de la función, ¿sí? O 5 pertenece al dominio de la función. Eso depende de cómo le escribo la profe. ¿Sí? Tenemos que tiene un correspondiente, ¿sí? Que existe. Que ese que va a ser, yo que tengo acá, tucu, acá. Esto es 4, por ejemplo. Otra vez con el 4. ¿No? Dice que sí existe una imagen, ¿sí? Que existe el f de 5 y que esto va a ser tal que f de 5 es igual a 4. ¿Sí? Y acá vamos a hacerlo más marcado. Vamos a hacerlo un poquito más arriba para que quede ahí. Ahí está. Pero acá el problema está en los límites. Sí. Nosotros vamos a tener que el límite, cuando x tiende a 5 por derecha, ¿sí? Va a ser 4. Ningún problema. Pero el límite, cuando x tiende por izquierda de f, va a ser otro valor, ¿sí? Va a ser un valor un poquito más arriba. Sí, va a ser este que está acá, que va a ser, yo qué sé, este que está acá, que es 4,5, por ejemplo, ¿no? O sea, no es el mismo valor, está un poquito corrido. Y si yo lo miro, está un poquito corrido. Entonces, acá me da 4,5. ¿Qué pasa? Que si bien la imagen coincide con uno de los límites laterales, entre ellos no coincide. Entonces, si los límites laterales no son iguales, ya puedo decir que f no es continua en x igual 5. Sí, y después puedo tener una línea más, que es cuando se corre el... que es cuando vimos cuando esto no funciona. Vimos cuando esto no funciona, nos falta mirar la imagen. ¿Qué pasa cuando la función viene preciosa? Viene todos los elementos buenísimos. ¿Sí? Ponele, ahí está. Opa. Viene una función sencilla, básica, que la función viene haciendo así, por ejemplo, y en este puntito acá, justo en este puntito, que me va a generar flecha para acá, justo en ese punto, que ese punto es el 1, por ejemplo, la función va a tener correspondiente acá arriba. ¿Sí? Es lo que se denomina una función por partes. Si no la vieron, la van a ver en breve. Vamos a poner que esto es 6. Y vamos a poner que esto que está acá es 3. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? El punto está definido. Perdón, la coordenada, o el punto está definido en la función. Sí, yo sé que 1 pertenece al dominio de la función. Sí, ¿por qué? Porque tiene ahí un correspondiente. Yo tengo que también existe el f de 1. ¿Sí? Si yo voy a mirar ahí, f de 1 es, subo 6. Pero acá es el detalle, los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por derecha, de este lado, se acerca a este valor, que este valor es 3. Y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, vengo por acá, opa, se acerca a este valor, que es 3.
Entonces, ¿qué pasa? Los límites laterales dieron lo mismo. Sí, el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f me dio lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f. Que ese resultado es 3. Pero 3 no coincide con la imagen. ¿Sí? Estos son diferentes. Entonces, como esos son diferentes, la función no es continua. X igual 1. ¿Sí? La función no va a ser continua en x igual 1. ¿Sí? Las discontinuidades se pueden clasificar. ¿Sí? Se puede decir que se da un salto finito, como puede pasar acá, que se da un salto infinito, ¿sí? Que sería que venga por acá y de este otro lado de repente haga así. ¿Sí? Cuando tiende para arriba ese salto infinito. Puede ser una discontinuidad evitable, ¿sí? Como es el caso de que tenga el punto nada más, y yo si el punto lo corro en lugar ya queda. Y hay de primera especie, de segunda especie, no sé si la profe va a hacer esa clasificación. Pero los conceptos básicos de cuándo una función es continua y por consiguiente cuándo no lo es, y los estilos que puede haber, son más o menos los que miramos. Si se usa alguna clasificación en particular, la vemos después. ¿Sí? Y cualquier duda, nos vemos.